El pensamiento de fe para hoy lo hemos titulado Deja atrás tus miedos y vive la vida que Dios tiene para ti. Por medio de esta reflexión, espero que podamos encontrar valentía y esperanza en medio de la incertidumbre y la zozobra en la que a veces nuestros miedos más profundos nos sumergen. Comenzaremos diciendo que el miedo es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Es una respuesta natural ante situaciones de incertidumbre, peligro o cambio, pero también puede ser una fuerza paralizante que nos impide avanzar y alcanzar nuestros sueños. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, nos sentimos atrapados en una espiral de ansiedad y preocupación. Nos enfocamos en lo que podría salir mal en lugar de enfocarnos en las posibilidades y oportunidades que se presentan ante nosotros. El miedo nos hace dudar de nuestras capacidades, de nuestras decisiones y a veces hasta de nosotros mismos. Pero la buena noticia es que no tenemos que permitir que el miedo nos controle. Como cristianos, tenemos un Dios que es más grande que nuestros miedos. Él nos invita a confiar en Él, a dejar nuestras preocupaciones en sus manos y a creer que Él tiene un plan para nuestras vidas. A continuación, vamos a profundizar en 5 tipos de miedo que nos pueden paralizar y no dejarnos avanzar hacia nuestras metas. Al mismo tiempo, frente a cada tipo de miedo, vamos a plantear un versículo bíblico con promesas que Dios nos hace y que las podemos atesorar en nuestros corazones como una revelación o una verdad contundente para nuestras vidas. Estas revelaciones serán un remedio definitivo para nuestras almas asustadas y nos permitirán superar el tipo de miedo que nos está obstaculizando el paso a una vida plena en Cristo. Al final del video tenemos una de las mejores promesas de Dios para vencer cualquier tipo de miedo, así que comencemos. El primer miedo del que debemos reflexionar es el miedo al fracaso, ese miedo de no cumplir con las expectativas propias o ajenas, ese miedo a no lograr los objetivos deseados o a decepcionar a los demás, ese miedo a fracasar en lo que hacemos todo el tiempo es en realidad el resultado de una sola cosa, que se nos ha olvidado que Dios está trabajando todo el tiempo en nosotros y a través de nosotros. Filipenses 1:6 nos recuerda algo muy importante. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Este versículo nos recuerda que Dios ha comenzado una obra buena en nosotros y que Él la llevará a su perfección. Solo debemos confiar en su promesa cuando sintamos este tipo de miedo, sentir incluso que a través de ese miedo Él está trabajando en nosotros. De esa manera podemos confiar en que Él nos dará las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas y superar los desafíos. Podemos aprender de nuestros fracasos y confiar en que Dios está trabajando para perfeccionarnos y llevarnos a un lugar de mayor madurez y crecimiento espiritual. En lugar de permitir que el miedo al fracaso nos paralice, podemos tener la confianza de que Dios está obrando en nosotros y que Él nos ayudará a superar cualquier obstáculo que enfrentemos en nuestro camino. Estamos seguros que al tener presente esta promesa al momento de sentir miedo al fracaso, en lugar de evitar situaciones desafiantes por temor a fracasar, podremos usar este tipo de miedo como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar. El fracaso no siempre es una derrota total, sino más bien una oportunidad de aprendizaje y crecimiento que nos permite identificar nuestras debilidades, desarrollar nuestras habilidades y trabajar en nuestras fortalezas. A través de la aceptación del fracaso, podemos superar el miedo y avanzar hacia nuestras metas con fe y determinación. El segundo tipo de miedo del que vamos a encontrar respuestas reconfortantes en la Biblia es el miedo al rechazo, ese temor a no ser aceptado o querido por los demás, ese miedo a ser juzgado o criticado por los demás, ese miedo a sentirse solo o aislado. Es desconocer la palabra de Dios cuando dice en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me ha aborrecido antes que a vosotros. Esta cita bíblica nos recuerda que como seguidores de Cristo no estamos exentos de la posibilidad de ser rechazados y odiados por el mundo. De hecho, Jesús mismo experimentó el rechazo y la hostilidad de aquellos que no aceptaban su mensaje y su persona. Es natural sentir miedo al rechazo y al aislamiento, pero como cristianos podemos encontrar consuelo en el hecho de que no estamos solos en este sentimiento. Además, podemos encontrar esperanza en el hecho de que somos amados incondicionalmente por Dios. Incluso si el mundo no nos acepta, Él nos ha escogido y nos ha dado un propósito y una identidad que va más allá de cualquier aceptación humana. Además, podemos encontrar consuelo en el hecho de que la palabra de Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, a ser una comunidad de hermanos y hermanas que se apoyan y edifican mutuamente. Si experimentamos el rechazo o el aislamiento de los demás, podemos buscar la compañía de otros cristianos que pueden apoyarnos y ayudarnos a encontrar la aceptación en la comunidad de creyentes. En última instancia, el miedo al rechazo puede llevarnos a confiar más en Dios y a encontrar nuestra verdadera identidad en Él. Como dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Confiando en que Dios nos ha elegido y nos ha dado un propósito, podemos superar el miedo al rechazo y avanzar en nuestra vida cristiana más seguros, con paso de vencedores. El tercer miedo del que vamos a hablar es el miedo a lo desconocido. Ese miedo a enfrentar situaciones nuevas no es otra cosa que el mismo miedo a salir de la zona de confort. Ese miedo a tomar riesgos es más común de lo que creemos en nuestras sociedades mediatizadas, pero no vamos a profundizar en este video sobre esta problemática. Vamos a decir que el miedo a lo desconocido puede ser paralizante y limitante, pero confiar en Dios y en su poder puede ayudarnos a superar ese miedo y avanzar en nuestros proyectos. Debemos recordar que Dios está con nosotros. Podemos tener la confianza y la seguridad para enfrentar situaciones nuevas y desconocidas con su ayuda. En la Biblia encontramos varios personajes bíblicos que sintieron miedo a lo desconocido y sus finales siempre fueron felices. Resultaron triunfantes ante este miedo porque confiaron en que Dios siempre les estuvo preparando el camino. Miremos entre muchos ejemplos el caso del profeta Jeremías. El libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: Entonces dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En este pasaje bíblico vemos a un profeta de Dios asustado con lo que va a pasar en su vida. Jeremías sintió miedo a lo desconocido de manera similar a muchos profetas y personajes bíblicos. Jeremías se sintió inseguro y temeroso de la tarea que Dios le había encomendado. Tal vez porque, al igual que nosotros en la actualidad, sintió que era muy joven o inexperto para llevar un mensaje de Dios a su pueblo. Jeremías tuvo miedo de no tener la capacidad de hablar con autoridad y claridad a la gente a la que Dios lo enviaba. Sin embargo, vemos que Dios responde a Jeremías asegurándole que Él es el elegido y lo instruye con todo lo necesario para cumplir su propósito. Dios no se fija en la edad o experiencia de Jeremías, sino en su disponibilidad y obediencia a hacer la voluntad divina. De la misma manera, cuando enfrentamos situaciones desconocidas o desafiantes, podemos sentirnos inseguros y temerosos de nuestra capacidad para enfrentarlas. Pero Dios nos recuerda que no debemos temer, porque Él estará con nosotros y nos instruirá con todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito. Solo debemos confiar en Él y en su guía y dejar que su poder y sabiduría nos lleven a través de lo desconocido, entendiendo que es Dios mismo el que nos traza un destino en el cual, si confiamos en Él, vamos a tener los mejores resultados para su honra y gloria. El cuarto miedo en el que vamos a profundizar es el miedo a perder el control. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: Confía en el Señor de todo corazón
y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta es una magnífica invitación a depositar toda nuestra confianza en Dios, lo que también nos dice que cuando somos invadidos por el miedo a perder el control, es porque en realidad no le hemos permitido a Dios que controle nuestra propia inteligencia, lo que deviene en perder el control y sentirnos frustrados porque no sentimos que avanzamos en la vida cristiana. Me gustaría que viéramos el ejemplo de un gran líder que en muchas ocasiones perdió el control e incluso llegó a cuestionar a Dios. En la Biblia se encuentra registrada la historia de Moisés, quien incluso siendo un gran líder y a pesar de tener una relación cercana con Dios, muchas veces perdió el control. Recordemos que Moisés fue llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, en su camino hacia la liberación de su pueblo, Moisés se enfrentó a muchos desafíos y momentos de incertidumbre. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel estaba sediento y no había agua disponible, Moisés perdió el control y comenzó a culpar a Dios por sus problemas. En otra ocasión, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, encontró que su pueblo había adorado un becerro de oro. En su frustración, Moisés rompió las tablas de la ley y perdió el control de sus emociones. Sin embargo, incluso en momentos de debilidad, Dios estuvo con Moisés, dándole fuerza y guía para liderar a su pueblo. Moisés aprendió que no podía depender únicamente de su propia fuerza o sabiduría, sino que necesitaba confiar en Dios y seguir sus mandatos. Debemos recordar que como Moisés, todos somos humanos y podemos perder el control en momentos de temor o incertidumbre, pero al igual que Moisés, podemos encontrar la fuerza y la guía que necesitamos en Dios. Volvamos al proverbio de esta corta reflexión. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No permitas que el miedo a perder el control o la incertidumbre te impidan avanzar. En lugar de eso, confía en Dios y sigue sus mandatos. Escucha lo que Él te susurra directo al corazón. Interioriza su voz en tu vida. Él está con nosotros en todo momento, dándonos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Por último, miremos qué tenemos que aprender sobre el miedo al cambio. Ese miedo que nos produce el hecho de abandonar lo conocido o familiar. Ese miedo de no estar preparado para las nuevas circunstancias. El miedo a no poder adaptarse a los cambios. El ejemplo más sobresaliente sobre cómo enfrentar este miedo lo podemos ver en la vida de José, el Padre terrenal de Jesús, quien experimentó de manera directa ese miedo al cambio. ¿Y qué cambio? En esta historia bíblica hay un gran ejemplo de cómo puede superarse este tipo de miedo a través de la confianza en Dios. Veamos, cuando José se enteró de que María, su prometida, estaba embarazada, se enfrentó a una situación difícil y a un cambio radical en sus planes de vida. En aquel tiempo, el compromiso era tan vinculante como el matrimonio, y el embarazo antes del matrimonio era considerado un grave pecado. Sin embargo, en lugar de reaccionar impulsivamente o dejarse llevar por el miedo, José decidió confiar en Dios y seguir adelante. A pesar de las presiones sociales y culturales de la época, José obedeció la voz de Dios y decidió casarse con María y ser el padre terrenal de Jesús. Este ejemplo muestra cómo José superó el miedo al cambio y la incertidumbre confiando en la guía de Dios. En la Biblia encontramos la siguiente cita que puede ayudarnos a superar este miedo. Porque yo sé de los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La confianza en Dios puede ayudarnos a superar el miedo al cambio, recordando que Él tiene un plan para nuestras vidas y que si confiamos en Él podemos estar seguros de que todo lo que sucede en nuestras vidas es para nuestro bien. Al igual que José, podemos confiar en la guía de Dios en los momentos de cambio y transición, sabiendo que Él siempre tiene el control y está con nosotros. Cuando enfrentemos cualquier tipo de miedo,
Recordemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos protege. Podemos acudir a Él en oración y pedirle su guía y su fortaleza. Y a medida que confiamos en Él, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la valentía para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Nos gustaría terminar con una cita que es poderosísima con respecto a lo que hemos estado abordando a lo largo de este video. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo es una promesa maravillosa de Dios a su pueblo en la antigüedad y es una promesa que también nos alcanza a nosotros hoy en día. Una enorme promesa que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y temores. Dios está con nosotros y se compromete a fortalecernos y ayudarnos. Como cristianos, podemos encontrar consuelo y esperanza en esta promesa, sabiendo que podemos confiar en el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Podemos vivir sin temor y sin desanimarnos al recordar que el Creador del universo es nuestro apoyo y sostén en todo momento y que nos llevará a través de cualquier desafío que enfrentemos. Solo debemos confiar en Él y seguir adelante con fe, sabiendo que Él nos llevará a la victoria. ¿Te encuentras asustado por tu situación actual? ¿Has pensado en dejar de lado tus sueños y volver a tu zona de confort? Comprendemos tu situación, pero nos gustaría decirte que no es el momento de renunciar. No te desanimes si no has logrado tus objetivos como esperabas o si tus relaciones no son lo mismo que antes. Todos enfrentamos dificultades, pero en Cristo tenemos la fuerza para levantarnos y seguir adelante. ¿Quieres aprender cómo hacerlo? Juntos pondremos en práctica los consejos maravillosos que el Señor nos ha dado para no perder la esperanza en tiempos difíciles y mantener nuestra fe fuerte. Oremos. Querido Padre Celestial, hoy te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para superar nuestros miedos. Ayúdanos a confiar en ti y en tus planes para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parezcan desalentadoras. Sobre todo en estas circunstancias, permítenos aferrarnos con fe a tu promesa de Isaías 41:10, donde nos dices que no debemos temer porque tú estás con nosotros y nos fortaleces. Ayúdanos a confiar en ti de todo corazón y a reconocerte en todos nuestros caminos, sabiendo que tu mano victoriosa nos sostendrá y nos ayudará. Danos la seguridad de que estás con nosotros en todo momento y que nos fortalecerás y nos permitirás superar cualquier obstáculo. Ayúdanos a sentir tu amor y tu presencia constante en nuestras vidas para que podamos vivir sin temor y seguir adelante en nuestro camino. En el nombre de Jesús. Si te ha gustado este pensamiento de fe, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Además, nos encantaría saber cuál es el tipo de miedo que más afecta tu vida cristiana, así que déjanos un comentario para que juntos podamos orar y encontrar fortaleza en nuestro Padre Celestial. Y recuerda, deja atrás tus miedos y vive la vida que Dios tiene para ti. Hasta la próxima.